Tengan muy buenas tardes, queridos estudiantes de novenos grados. El motivo del presente video es para aclarar algunas dudas, algunos comentarios que ustedes tengan, también algunas preguntas sobre el material que se les ha compartido hasta el momento. Cabe destacar que desde que empezamos la unidad número 2 de estudios sociales, ustedes se recordarán que empezamos con el contenido de la historia mundial y sus periodos, indicador 2.1, el cual pues este indicador lo empezamos antes que se suspendieran las clases, ya lo habíamos empezado, el cual indicador 2.1, para recordar un poco, nos dice que caracteriza y compara los diferentes periodos de la historia mundial, deduciendo conclusiones sobre evolución hasta nuestros días. Dicho tema fue el que ya se había desarrollado, pero cabe destacar que le dimos continuidad a este contenido, ¿verdad? En algunas secciones de los novenos solamente lo habíamos hablado a grosso modo. Como introducción habíamos hablado un poco sobre cómo fue que surge lo que son los primeros pensamientos, ¿verdad? Las antiguas civilizaciones, incluso hablamos de la Grecia antigua. También hablábamos sobre cómo poco a poco fue influyendo hasta hoy en día, ¿verdad? Lo que son las edades. Si ustedes se recordarán, hablamos de la Edad Media, Edad Antigua y la Edad Moderna. Pero para abonar un poco a ese contenido, quiero compartirles este pequeño fragmento. Hasta finales de la Edad Media, grandes territorios del mundo eran desconocidos por Europa. La nueva mentalidad de los hombres en la Edad Moderna motivó a explorar nuevos mares y los continentes. Es así como el 12 de octubre de 1492, tras un largo viaje, un grupo de marinos dirigidos por Cristóbal Colón tocó tierra. Había llegado a América. Entonces, este suceso que acabo de hablar, creación no se dio en la Edad Media, ¿verdad? Esto es para hablar un poco de lo que hemos estado hablando. Asimismo, recordarles que en la Edad Antigua, uno de los grandes esfuerzos del ser humano ha sido medir y controlar el tiempo. Astrónomos, sacerdotes, matemáticos y reyes idearon calendarios que permitieron registrar fechas y mantener a lo largo de la historia los sucesos más importantes para que las futuras generaciones conocieran su pasado. Es ahí como surgen, ¿verdad?, los diferentes periodos de la historia mundial. Entonces, eso fue lo que hablábamos como indicador 2.1, y el cual pues le hemos tratado de dar seguimiento, ¿verdad?, y culminación a ese indicador 2.1. También les compartí unos videos sobre el hombre Cro-Magnon, ¿verdad?, el cual analizaron, y la gran mayoría, aquí tengo mi registro, aclarar que se les ha llevado un registro, quién es el alumno que ha estado entregando, ¿verdad?, cada uno de los desarrollos de las guías. También en ese indicador 2.1 aclarar que se les pidió que analizaran también otro video, ¿verdad? Entonces fueron dos videos exactamente que se compartieron. Este fue la primera guía que se les compartió, que fue un jueves 12 de marzo del 2020. De ahí pues aclarar que vimos otra segunda guía, que fue el indicador 2.2, en la cual pues explicaron, ¿verdad? El 2.2 dice: explica con criticidad las características y consecuencias del expansionismo de Europa y la ubicación en el mapa mundi. Razón por la tal, porque como había que explicar por qué se dio la expansión de Europa, y si ustedes se recuerdan en el comentario que ya les leí, prácticamente todo inicia, el expansionismo europeo inicia con el descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces, quieras o no, ese fue
un inicio por el cual, ¿verdad? También da auge a lo que es el expansionismo de Europa, así también eh, recordarles también, ¿verdad? Que el inicio también de Europa se da también por la Constanti- Constantinopla, por el Imperio Otomano, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de la Europa occidental. Si ustedes se recordarán, yo les hablaba que Europa estuvo dividida en Europa occidental y Europa oriental. Entonces la Europa occidental colapsa gracias al comercio y con esto pues con el oriente, ¿verdad? A través del mar Mediterráneo la situación obligó a que los europeos buscaran nuevas rutas hacia oriente y razón por la cual pues se da ahí, ¿verdad? Que mediante esas nuevas rutas por el continente oriente de Europa es donde se da lo que es el descubrimiento de América, ¿verdad? Es donde ahí, este, eso también es un gran auge, gran punto, cómo es que Europa se expande. Y por eso yo les pedía que tenían que dibujar en esta guía, tenían que dibujarme lo que era el mapa de América, perdón, el mapa mundi. El mapa mundi y colocar, ¿verdad? Cuáles fueron las rutas, ¿verdad? Por las cuales se expande Europa y cabal, pues la gran mayoría también me hizo esta actividad, me han enviado lo que son los, las evidencias, ¿verdad? Unos los han enviado al correo, otros los han enviado en los archivos de tareas. De igual forma, otros me lo han enviado también a los correos personales que tengo. Me hablo del correo institucional. Entonces, por las tres vías yo estoy canalizando todo, ¿verdad? Entonces, les agradezco enormemente, ¿verdad? Para los que están trabajando en casa, porque eso demuestra que el alumno también pues está dando su aporte, ¿verdad? De seguir estudiando, seguir aprendiendo y no cortar ese hilo de comunicación en el aprendizaje. De ahí en una guía número 3 que les compartía era el indicador 2.3. Hablamos de la relación, bueno, el indicador 2.3 decía relaciona con interés las principales ideas y acontecimientos de la Ilustración y la Revolución Francesa por medio de mapas conceptuales. Acá el indicador es muy claro, que nos pedía que realmente el alumno relacionara cuáles eran los acontecimientos más sobresalientes de la Revolución exactamente francesa y la Ilustración, ¿verdad? Por medio de mapas conceptuales, razón por la cual yo en esta guía número 3 yo les compartí información, ¿verdad? Cómo se debe realizar un mapa conceptual, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para realizar un mapa conceptual? Y considero que los pasos que yo les puse están muy claros, razón por la cual he recibido muy buenos trabajos de los que ya revisé. He recibido muy buenos trabajos y también yo les presento en la misma guía un mapa conceptual, un ejemplo, ¿verdad? De mapa conceptual, cómo es que ustedes lo podían hacer, ese mapa conceptual. Y por tal razón les pedía que basándonos de la información de la página 128 a la página 132 del mismo libro de texto que ustedes tienen, iban ustedes a leer y a ir subrayando cuáles eran las ideas importantes, es decir, cuáles eran los acontecimientos más importantes de la Ilustración, ¿verdad? Que tenían relación con la Revolución Industrial. Y esa información que ustedes iban a leer y la iban a resaltar, finalmente construyendo lo que era el mapa conceptual. Eso es lo único que yo les pedía en la guía número 3, basándonos en el indicador 2.3, porque eso es lo que nos pide el indicador realmente, ¿verdad? Luego pasábamos, ¿verdad? A la guía número 4, la cual era el indicador 2.5.
En el indicador 2.5 dice expone y explica críticamente las diferentes etapas de la revolución industrial y caracteriza cronológicamente las transformaciones laborales, urbanas y rurales. Por esa razón, porque nos está diciendo que teníamos que exponer de forma crítica cuáles eran las etapas de la revolución industrial y íbamos a prácticamente a transformar, ¿verdad?, de forma cronológica las características de las zonas laborales urbanas y rurales. Por tal razón yo les dije, ¿verdad?, que leyéramos una pequeña información que yo les exponía ahí, y en esa información lo que más que todo yo les hacía hincapié en eso es que teníamos que colocar cuáles eran los avances tecnológicos que hoy en día han dado origen a la revolución industrial, ¿verdad? ¿Qué avances tecnológicos hoy tienen origen? Y, ¿verdad?, muchos me pusieron ahí la locomotora, otros me ponían la máquina agrícola a vapor, otros me ponían en la cadena de montaje, ¿verdad? Entonces como unos ejemplos. Y asimismo, basándonos en la página del libro de texto de la 139 a la página 142 del libro de texto, que ustedes tienen siempre en sus redes sociales, íbamos a completar un mapa conceptual que yo les colocaba ahí, que era un mapa conceptual de la revolución industrial. ¿Cuáles fueron sus causas? Es decir, me iban a colocar ahí cuáles fueron las causas que motivaron la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, pues ahí prácticamente la gran mayoría me puso, pues fue por la aparición de las fábricas, ¿verdad? Otros colocaron siempre en esta actividad fue por mejorar la calidad de los productos. Entonces, y otros colocaron fue por el sistema de trabajo industrial. Entonces, de esa forma, cada uno de ustedes iba a analizar y me iba a colocar, basándonos en las páginas de texto del libro, cuáles fueron las causas que motivaron. Asimismo, yo les preguntaba en el mismo mapa conceptual cuál fue el éxito que obtuvo la revolución industrial. Y también les preguntaba que escribieran cuáles fueron las consecuencias que dejó la revolución industrial. Entonces, es muy importante que entendamos, ¿verdad?, que el objetivo de esos trabajos que hemos estado dejando es que no solamente estas guías se hagan simplemente solo por el hecho, la voy a hacer, es un compromiso que tengo. He recibido muy buenos trabajos, pero así también he recibido trabajos solo por salir de un compromiso. Entonces, a los que he notado que son trabajos así, solo por salir de compromiso, les he pedido como recomendación que vuelvan a leer el texto y que clarifiquen bien sus ideas para que nuevamente pues puedan volver a rellenar el dicho mapa conceptual, porque lo que se trata no es hacer algo solamente por hacerlo, sino que aprender, ¿verdad?, hacerlo. Entonces esto es muy importante. Y por último, la última guía que les he compartido exactamente es la de este día, es del martes 24, es la guía 4, es sobre la revolución industrial y sus etapas, siempre dando la continuidad al tema de la revolución industrial. Ustedes sabrán que lo que es la ilustración y la revolución industrial son temas muy extensos, por tal razón le tuve que dar una segunda parte. Y en esta segunda parte yo les compartí a ustedes información que ustedes no tienen en sus libros de texto, ¿verdad? Y el indicador siempre es el 2.5, ¿verdad? Expone y explica críticamente las diferentes etapas de la revolución industrial y sus características. Acá, si ustedes se fijan en la guía, en esta última guía, yo les he hecho un tipo mapa lineal, es decir, una tipo línea del tiempo, ¿verdad?, donde yo les he colocado cómo han ido surgiendo o cuál fue la conquista de los derechos de los trabajadores, es decir, cuál fue el logro, ¿verdad?, de la revolución industrial. Así como que en la guía anterior yo les pedía esa parte que ustedes la colocaran, yo se las doy en esta guía. Es decir, esos agregados yo se los estoy dando acá.
¿verdad? Pero yo acá les explico cuáles fueron los logros de los trabajadores exactamente por medio de esa línea del tiempo. Y asimismo les pido, ¿verdad?, que emitan tu opinión, ¿verdad?, emiten un juicio sobre los aportes de la conquista de los derechos de los trabajadores, es decir, cuáles fueron los logros a su juicio personal, ¿verdad?, sobre los que los trabajadores lograron, ¿verdad? Y acá pues en esta línea del tiempo es muy claro, ¿verdad? En 1802 Inglaterra limita la jornada de trabajo de niños a 12 horas, es decir, que a los niños siempre no se les prohibió que trabajaran, sino que se les limitó las horas laborales. Entonces, es decir, hay mucho análisis en cada uno de estos pequeños apartados de la línea del tiempo. Por lo tanto, esta última guía yo le he pedido que se me entregue, ¿verdad?, el día 26 como fecha límite. Pero igual, a los que no me han logrado entregar las guías en las fechas que yo he colocado, siempre se las he recibido, ¿verdad?, aclarando ese punto. Pero sí, como fecha, siempre pongo una fecha exacta, una fecha estándar, y la fecha que yo había colocado para esa guía, sin temor a equivocarme, es el 26. Y también ahí mismo, ¿verdad?, les agrego un poco más sobre el tema, siempre, ¿verdad? Es decir, información que ustedes no tienen en el libro es lo que yo les he colocado en la guía. Y también les pido en esta última parte que me investiguen un poco sobre la situación laboral de los trabajadores en las fábricas de hoy en día. Es decir, acá les estoy pidiendo que ustedes me investiguen un poco cuál es la situación laboral en estos momentos, ¿verdad?, en la actualidad, de los trabajadores de la fábrica. Ojo con esto, acá no los limito de El Salvador, sino a nivel general, ¿verdad?, a nivel universal. Luego, con dicha investigación, usted lo que tiene que hacer es comparar cuál es la situación de los trabajadores, ¿verdad?, al inicio de la revolución industrial. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero? Que analicemos si esta brecha de desigualdad, de explotación laboral, con lo cual inició la revolución industrial, ha mejorado o ha venido en decaimiento. Eso es lo que yo pretendo, que usted me analice esa situación. Y la otra parte, siempre dentro de este mismo punto, usted me va a escribir dos aspectos que se han mejorado. Es decir, ¿qué significa esto? Si usted me dice, no, mire, a mi juicio, yo no encuentro ningún aspecto. Ok, perfecto. Usted me pone, a mi juicio personal y según el análisis que yo destaco, no puedo destacar ningún aspecto que se ha mejorado, no hay problema. Pero si usted considera que han habido dos aspectos por lo menos que sí se han mejorado, entonces escríbamelos. Entonces, con esto es lo que se pretende, es que usted también analice, ¿verdad? Porque el tema, eso es lo que nos pide, que seamos críticos. Eso es lo que pide lo que es el indicador, que usted sea crítico con las etapas de la revolución industrial y las transformaciones laborales que se han dado, urbanas y rurales. Bien, jóvenes, hasta acá llego. Les voy a estar subiendo más audios. Estoy tratando de mejorar, ¿verdad?, un poco, ver de qué forma también les comparto otros tipos de videos, ¿verdad?, animados. Pero siempre pues estamos de aquí, siempre atentos a todos los acontecimientos que se están dando, y pues les deseo feliz tarde. Y cualquier duda, comentario que ustedes tengan, pues a las órdenes.